Shalom Ubrajá, Javerim Bejaverot, amigos de todo el mundo, de Israel, de la diáspora, de cada lugar donde el Todopoderoso Akadosh Baruj Hu permite que este mensaje llegue. Bueno, hemos tenido un poco de dificultades falta de tiempo para estar haciendo los videos para ustedes, porque son para ustedes, para nosotros, porque también cada vez que el Todopoderoso me da la oportunidad de servirles y me da la oportunidad de hacer un video de estos, luego de que lo veo también ministra mi corazón, y es donde me doy cuenta que vale la pena hablar de las enseñanzas de la Torah, de las instrucciones que nuestro amado Padre nos ha dado a través de su preciosa Torah, y sobre todo de las enseñanzas que envió por medio de su Mesías, Yeshua ben David, de su Hijo amado. Como dice en el libro de Revelaciones, del principio de la creación. Yeshua, el principio de la creación. Entonces estamos acá, tal vez un poco retardados con la Parashá Vaigash, esa Parashá donde quiero acotejar un tema que se da allí, que tal vez de pronto no es muy tocado, y aparejarlo con una enseñanza del Mesías, una enseñanza que la Torah nos da. Bueno, antes que todo quiero pedir en oración, en tefilá, a nuestro amado Abacadosh, que sea ministrando de su santo Ruach, de su santo Espíritu, sobre cada uno de los que escuchan, y vamos a escuchar esta breve disertación, esta breve parashá, para que sean palabras no mías, sino sean palabras puestas por el Todopoderoso en mi boca, para que toquen nuestros corazones y nos hagan reflexionar y nos hagan volvernos en una teshuvah shlema, en un arrepentimiento completo y sincero al Todopoderoso, a nuestro Padre, usando las mismas palabras que el Mesías Yeshua decía y dice, porque sus palabras son vivas hasta el día de hoy para cada uno de nosotros y para cada persona que quiere escuchar. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de Hashamayim, el reino de los cielos, se ha acercado. Ese es el mensaje básico que el Padre quiere traernos a través de su Mashiach, a través de Yeshua, independientemente de cada una de las cosas que cada uno de los hombres durante toda la historia, desde que Él dio su vida en obediencia al Todopoderoso en Corbán expiatorio por el pecado del pueblo, conforme a Isaías 53, haya querido añadir a sus palabras. Porque Yeshua ha tenido que, como él mismo lo profetizó, vivir ser vituperado. Pero nosotros deseamos rescatar esa verdad, la verdad que no nos explica un hombre, la verdad que no nos explica un intérprete, la verdad que está escrita allí en la Torah, que desde la Torah nos habla de ese Mesías verdadero, y por eso entendemos y creemos en Yeshua como el Mesías verdadero. Queremos ir también única y exclusivamente a sus palabras, porque sus palabras son las únicas que son avaladas y respaldadas por el Padre, desde la Torah, desde esa parte allí, cuando a través del mismo Moshe profetizó que habría de venir uno de entre nuestros hermanos como él, al cual deberíamos escuchar, porque él no hablaría de sí, sino toda palabra sería puesta en su boca de parte del Todopoderoso. De que aquel que no escuchara sus palabras habría de dar cuenta delante del Eterno. Y por eso es que las veces sobre todo escuchamos cuando dice: hemos hallado aquel de cual habla la Torah, de cual hablan los rollos, las escrituras.
Y en Baigash vemos que Joseph se revela a sus hermanos, no sin antes haberlos hecho pasar por situaciones difíciles para provocar en ellos arrepentimiento. Y ese es el primer punto que yo quiero tocar, recordando que la posición que nosotros tenemos con respecto a las parashot, con respecto a cada historia sucedida, entendiendo, no queriendo decir que sea la única posición que se puede tener, pero sí entendiendo que quedaron escritas allí, fueron permitidas, escritas por el Todopoderoso, por nuestro Padre, para que aprendamos de cada una de estas historias que sucedieron con seres humanos reales, de carne y hueso, como tú y como yo, que cometieron errores, que cometieron fallas, pero que también hicieron grandes aciertos y escucharon la voz del Eterno y fueron los primeros que escribieron la historia, los primeros que escribieron la historia del pueblo de Israel. Fueron como los escogidos por el Padre para dar comienzo a esta historia que hasta el día de hoy se está escribiendo, porque cada Yehudí, cada Israel, cada hombre que decide como Abraham escuchar la voz del Eterno sigue aún escribiendo la historia del pueblo de Israel, del pueblo que desea ser príncipe con Akadosh Baruj Hu, pero también del pueblo que desea tener una lucha personal con él y no ceder hasta cuando sea cambiado su estado natural de pecado y de carne a un Israel, a alguien que anda yashar, que anda recto con el Eterno. Y eso es a lo que nosotros invitamos por medio de estudiar la Torah y de entender y de hacer nuestras enseñanzas de nuestro rabí, de nuestro maestro y de nuestro roé, de nuestro pastor Yeshua, el Mesías, Melech Israel, el rey de Israel, y Melech Amlachem, el rey de reyes, Mashiach. Punto primero que quiero que reflexionemos es sobre esa parte donde nosotros consideramos que estamos en nuestro derecho o estamos en nuestra misión de ayudarle a todo al Todopoderoso en la función de hacer que alguien haga teshuvah. Y cuando vemos como en este caso Él muchas veces nos cumple las profecías o los sueños que nos ha dado y nos pone en un lugar de eminencia, muchas veces nos consideramos que tenemos la autoridad dada por Él para decidir sobre la justicia o para decidir afligir a alguien, sin entender algo muy importante que quiero que veamos en esta parasha. Y es que Él es siempre y en todo momento, en toda situación donde nos ponga, nos va a pedir cuentas de algo muy, muy importante que quiero que veamos en esta parasha: el libre albedrío, la libertad de decidir actuar conforme a lo que nos ha estado viniendo a enseñar Él en el transcurso de todos nuestros días sobre la vida. Cuando nosotros estamos bajo el pie opresor de alguna situación, de alguien o de algo, clamamos misericordia, decimos: Padre, ayúdanos. Él en todas las oportunidades nos escucha y nos saca de esa situación, pero luego muchas veces Él permite que nuestro corazón sea probado para ver si aprendimos la lección y pone a alguien bajo nuestro pie, en la misma situación en la que en algún momento nosotros nos encontramos, para ver si aprendimos de su misericordia y para ver cómo vamos a actuar, esperando que, como es una mitzvah, lo imitemos a Él y tengamos de Él misericordia como Él tuvo misericordia de nosotros. Pero muchas veces nosotros, cuando nos encontramos en ese punto o en ese momento de autoridad sobre alguien o sobre algo, olvidamos que hay una autoridad suprema sobre nosotros.
y que en los cielos, en todo momento y en todo segundo se hace algo que se llama Heshbon Hanefesh. Cuentas sobre tu alma, sobre tu existencia, sobre la existencia de cada ser humano. Se escribe un libro sobre cada uno de tus actos de justicia o de injusticia y sobre cada palabra que sale de tu boca, y lo podemos saber cuando lo corrobora Yeshua y nos dice que tendremos que dar cuenta de cada una de las palabras vanas que salen de nuestra boca en el día del juicio. También cuando dice que por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos juzgados. Son escritas cada una de nuestras palabras, pero también son escritos cada uno de nuestros hechos, buenos o malos. Y por cada hecho nosotros recibimos una recompensa. Y por eso es importante que entendamos la gran importancia que tiene la sangre expiatoria del Mesías como cordero, como corbán, como sacrificio a través del cual recibimos el perdón de los pecados, atención, confesados. Por eso la relación con el Mesías es diaria, es momento a momento, porque en cada momento que nosotros somos probados por el Padre y somos probados por los cielos, en estas situaciones como las cuales fue probada José, estamos poniendo en tela de juicio, estamos poniendo en tela de juicio nuestro futuro y el futuro de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando nosotros hacemos actos de misericordia de acuerdo a lo que el Eterno nos quiere enseñar, de acuerdo a lo que el Eterno nos quiere enseñar, nosotros debemos saber. Hubo una pequeña interrupción, les pido perdón, una pequeña interrupción acá, pero continuamos. Nosotros debemos saber que cada acto es pesado en los cielos y cada acto va a traer una bendición o una maldición. Y aquí es donde entran las enseñanzas del Mesías Yeshua, muchas enseñanzas que nosotros aún ni siquiera hemos entendido. Y muchas veces se nos olvida aplicar porque nadie las predica. Y creemos que con creer en Él y creer en que su sangre expía nuestros pecados, toda falta nos es perdonada. Y no entendemos que a diario somos probados en cuanto a los actos que cometemos o no cometemos. Y no sabemos que cada vez que cometemos un acto injusto y no lo confesamos inmediatamente y lo ponemos en el altar, en la presencia del Eterno, y no presentamos allí el sacrificio de la sangre del Mesías y lo presentamos a Él como cordero expiatorio, y sobre todo esta parte importante, abramos nuestros corazones y nuestros oídos, porque es para nosotros. No nos volvemos en un arrepentimiento verdadero y no nos duele ese acto de injusticia que hayamos cometido. Atención, la sangre del Mesías no cubre ese pecado. Déjame decírtelo. Muchos que enseñan la palabra discutirán contra esta posición y dirán: wow, tú eres un hereje. Pero yo te digo, no son cubiertos esos pecados, no son cubiertos esos actos por la sangre del Mesías, porque la sangre del Mesías solo cubre y solo expía los pecados de aquellos hombres que, como dice la palabra, Israel
se vuelven de su naturaleza pecaminosa, de su naturaleza carnal y entran en un verdadero arrepentimiento, en un verdadero dolor de haber hecho daño a tu prójimo. Cuando surgen de tus ojos unas lágrimas reales, lo que es conocido en hebreo como Teshuvah Shelema, cuando te duele haber lastimado, cuando entiendes que te hiciste daño a ti y que le hiciste daño a tu prójimo y te arrepientes. La sangre del Mesías no cubre al que se confiesa sin arrepentimiento. La sangre del Mesías no cubre el pecado que no viene acompañado de una confesión de arrepentimiento, de un ir y pedirle perdón a la persona afectada y sobre todo de un sincero compromiso pidiendo la ayuda del Padre para no volverlo a cometer. Porque cuando tú pecas contra tu hermano, contra tu prójimo, contra Dios o contra ti mismo, y vuelves a cometer una y otra vez el mismo pecado, déjame decirte algo. Tienes que desenmascararte porque realmente no estás haciendo un arrepentimiento. Realmente no te ha dolido cuando tú vuelves a lastimar a tu prójimo, cuando tú vuelves a dañar, cuando tú vuelves a injuriar, llámese cual se llame el pecado, que el Ruach HaKodesh, que el Espíritu de Dios te esté mostrando, te redarguya. No ha habido un arrepentimiento sincero. Y por consiguiente, ese Heshbon Hanefesh, esa cuenta que se hace sobre tu vida, sobre tu alma en los cielos, queda abierta y al no haber sido cubierta por la sangre del Mesías, vendrá sobre ti un verdugo, vendrá sobre ti una maldición. Y por eso es que vienen las dolencias, por eso es que vienen las dificultades, por eso es que vienen los problemas que muchas veces no entendemos por qué el Abba, el Padre, no quita de sobre nosotros. Y decimos, Abba, ¿por qué si creo en ti? ¿Por qué si me esfuerzo por cumplir los mandamientos? ¿Y por qué si creo en Yeshua y lo confieso como el Corbán, expiatorio por mis pecados? Tengo estas maldiciones sobre mí, pero lo que no estoy siendo es sincero en hacer una revisión introspectiva profunda de los actos que he cometido o que estoy cometiendo y con los cuales estoy lastimando a alguien y a los cuales el Padre desea llamarme en arrepentimiento. Y vuelvo a hacer una conexión con la parashá. Yeshua dice algo de parte del Padre y esta enseñanza la tomamos muy a la ligera. Dice, con la vara que midas serás medido. Con la vara que midas serás medido, milímetro a milímetro, micra a micra. Cuando enseñó a orar a sus talmidim, les dijo, en el Avinu Malkeinu, en el Padre Nuestro, perdona nuestras faltas como nosotros perdonamos a los que hacen faltas contra nosotros. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. ¿Tú le has puesto atención a esas palabras? Le estás diciendo, mídeme con la misma medida que yo mido a mi prójimo. Ahí están las palabras de Yeshua cuando te dice, con la medida que midas serás medido. Así que tú tienes que perdonar igual que deseas que seas perdonado del cielo. Pero también así tú debes actuar igual como deseas que del cielo actúen sobre ti. Porque cada acto de injusticia que tú cometes será milimétricamente remunerado sobre tu vida aquí en este mundo. ¿Y sabes por qué debes ser remunerado milimétricamente en algún momento de tu vida sobre este mundo? Para que hagas techuvá, para que haya una piedra en el zapato
que te duela y tú tengas que revisarte y encontrar ese pecado y venir al Mesías Yeshua. Y también para que no lo tengas que pagar en la vida eterna. Para que no lo tengas que pagar en la vida eterna. Vamos al Midrash, a la parábola del Mesías cuando habló de ese siervo que le debía una cantidad a su amo. Y su amo lo llamó y le pidió misericordia y lo perdonó, pero luego cogió a los que le debían y les hizo pagar hasta lo último, portándose injustamente, porque él fue perdonado y debió haber perdonado igual que lo perdonaron. Y ese midrash, esa parábola es muy, muy, muy importante en la vida de cualquiera de nosotros y te puede revelar por qué estás sufriendo lo que estás sufriendo. Porque vienen juicios de los cielos sobre nuestras vidas, que solamente son calmados cuando viene un sincero arrepentimiento y cuando venimos a la sangre del Mesías y confesamos ese pecado y restituimos el daño hecho. Y cuando no se puede restituir, cuando paramos el daño que le estamos haciendo a alguien. Y ahí es donde entra el libre albedrío. Ahí es donde entra el libre albedrío, porque con la misma vara que midas serás medido. Y es así, milimétricamente. La sangre del Mesías no es una inmunidad diplomática para dañar a tu prójimo. No es una inmunidad diplomática, ni es un permiso especial para infringir las leyes de los cielos, las leyes de Dios, la Torá de Elohim. Con la misma vara que midas serás medido. Y lo vemos aquí. A veces tomamos la autoridad que tenemos como esposo, o como padre, o que tenemos como director, como profesor, como esposa, como madre, como compañero, como amigo, para creer que podemos ayudarle al Todopoderoso en el proceso de arrepentimiento de Teshuvá que tiene que hacer a alguien, como lo hizo Joseph, haciendo pasar a sus hermanos momentos de angustia, algo así como no vengándose directamente, pero sí haciéndoles pasar un mal rato. No me voy a vengar, Padre. Yo no odio a tal o a cual persona, pero sí voy a ser instrumento en tus manos para tratar con él. Qué equivocados estamos. Porque la vara que usa el Eterno para tratarnos a nosotros somos infractores. Y esas varas también van a recibir un infractor, el cual les haga pagar cada una de las injusticias que cometió con cada uno de nosotros. Y lo vemos. Joseph fue esclavo, fue vendido como esclavo, vivió lo que era la esclavitud y debió aprender de eso. Y fue vendido por sus propios hermanos y fue hecho esclavo. Y supo lo que era estar preso, lo que era pasar hambre y necesidades, y tenía que haber aprendido de eso. Y por eso voy a lo que hemos dicho, aprender de lo bueno, sacar lo bueno y de lo malo de estas historias. Pero después, cuando fue levantado por el Todopoderoso, se le olvidó muy rápido eso. Después de que su familia estaba bien, habían recibido tierras y tenía alimentos y que él había sido puesto sobre todo Egipto, se olvidó de que él había sido esclavo y cometió un grave desacierto que el padre ya había visto que él iba a cometer. Usó su libre albedrío para esclavizar al pueblo de Egipto, a Faraón. Cuando se acercaron a él y le dijeron: Joseph,
Ya no tenemos más dinero para comprarte trigo. No permitas que muramos de hambre. Él debió haber aprendido de la misericordia del Padre y su tiempo de esclavitud. Pero él quería quedar tal vez bien con Faraón. Él hubiera podido hacer que el pueblo fuera fidelizado. Él hubiera podido fidelizar al pueblo teniendo misericordia de él. Pero él prefirió, antes que fidelizar al pueblo, esclavizarlo. Y tuvo una muy buena idea. Y ahí fue donde el libre albedrío del Padre le dio la libertad para escoger y para que se cumpliera la profecía. A través de él optar con su libre albedrío por la mala decisión de esclavizarlos. Y fue cuando dijo, bueno, entonces tráigame sus animales. Y trajeron sus animales. Y le dijeron, ya no tenemos más animales que venderte por trigo. No permitas que muramos de hambre. Tómanos a nosotros y a nuestras tierras. Y les quitó todas las tierras. Y los tomó por esclavos. Y le pareció una muy buena idea. Y de esa forma quedó bien delante de Faraón. Y le mostró y le dijo, mira, he hecho a todos siervos tuyos. Cuando leía esa parte, entendiendo lo de la recompensa, yo decía, wow, tuviste el libre albedrío. Tuviste el libre albedrío y escogiste que la profecía que había sido dicha anteriormente se cumpliera. De tener que pasar 4 generaciones en esclavitud sirviendo. ¿Por qué? Para que quedara registrado y nosotros aprendamos lo mismo. Con la misma vara que midas serás medido. Esclavizó al pueblo de Egipto y luego el Eterno visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y ¿qué? 4ª generación. Por eso 4 generaciones tuvieron que pagar el pecado cometido. Tuvieron que pagar esa obra de injusticia. Medítalo, reflexiona, estúdialo. 4 generaciones. Más adelante, cuando son entregadas las tablas de la ley, en el primer mandamiento dice, yo soy Hashem fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por eso hasta la 3ª y 4ª generación de Joseph, ¿te das cuenta? Fueron esclavizados hasta cuando clamaron al Eterno. Por eso mi invitación hoy es a que si el Eterno te está dando el libre albedrío, lo sepas utilizar. Si Él te ha puesto en autoridad sobre alguien o sobre algo, recuerda que la decisión que tomes será visitada sobre ti y sobre tus hijos hasta la 3ª y 4ª generación si es injusta. Y si es justa, será visitada en misericordia hasta 1000 generaciones. Independientemente de que creas o no creas en el Mesías, los juicios del Eterno están segundo a segundo funcionando en los cielos y viniendo sobre nosotros. Por eso, si tú te has acordado de que has actuado injustamente con alguien, o estás actuando injustamente con alguien, enorgulleciéndote y creyéndote que eres instrumento de formación o de trato para alguien, despierta, bájate de esa nube, porque lo que el Padre te está dando es la oportunidad de que uses tu libre albedrío y de que no seas un detractor de la palabra, de que no seas un infractor de la palabra. Por eso cuando el Eterno me da la oportunidad de ser instrumento de trato sobre alguien, yo rehúso y le digo, no quiero serlo. No quiero serlo. Yo quiero tomar mi libre albedrío y perdonar si alguien me hizo daño y tengo la oportunidad de devolverle ese daño o de ser instrumento de trato por él. Digo, no, Padre, ten misericordia de esa persona.
Yo opto como Yeshua, perdónalos porque no saben qué hacen. Perdónala, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si quieres usar a alguien para tratar a esas personas, usa a alguien que no sea yo, porque no quiero, porque por mi causa alguien reciba juicio. Y además porque si tomo mi libre albedrío para eso, sé que Él usará otro infractor para pagarme exactamente con la misma medida que haya medido. Por eso los invito hoy a que cierren sus ojos y nos volvamos en Teshuvah Shlema y pidamos perdón por cada vez que hemos actuado como José y luego vemos que son esclavizados por 4 generaciones nuestra descendencia. Nos preguntamos, ¿pero por qué si hice tu voluntad? ¿Pero por qué, Padre, si hice tu voluntad? Por eso en el nombre de Yeshua te invito a que midas con la vara que decías medido a tu prójimo, a que perdones, tomes la opción siempre de perdonar, a que tomes siempre el libre albedrío para perdonar y dejes los juicios en manos del Todopoderoso, y a que hagas el bien. Que diferente hubiera sido la historia si Joseph hubiera tenido misericordia, hubiera fidelizado igual a todo el pueblo le hubiera servido a el faraón de Egipto, porque habían dicho, el faraón puso un hombre misericordioso que nos perdonó, un hombre misericordioso que perdonó nuestras deudas, un hombre misericordioso que nos dio trigo cuando teníamos hambre. Así que si alguien está pasando una necesidad y te pide trigo y tú tienes trigo, no lo esclavices. No lo hagas un esclavo del trigo que tú tienes, porque ese trigo puede ser quitado de parte del Padre, de ti y de tu descendencia hasta la 3ª y 4ª generación, hasta cuando te arrepientas y te vuelvas a la sangre del Mesías. Prefiere ser misericordioso y dar de comer al hambriento y dar de beber al sediento, y eso mismo te será hecho. Y si en algún momento no tienes trigo para comer, no tienes agua para beber o estás desnudo, se te hará conforme tú hiciste. Conforme tú hiciste, te será hecho. Y si te arrepientes en este momento, ve y pídele perdón a esa persona. Ve y rehace el daño que has hecho. Y no lo vuelvas a hacer. Pide perdón, llama a las personas a las cuales has dañado, a las cuales les has hecho algo, y pideles perdón. Y si puedes remunerar el daño hecho, hazlo. Y lo importante, si hay un pecado, un daño que estás haciendo y no puedes parar, pídele al Todopoderoso que te ayude. Él te ayudará y te dará las fuerzas de no volver a hacerlo. Pero no dañes a nadie, porque el pecado de los pecados más grandes y que traen recompensa en este mundo es cuando tú hieres una creación del Todopoderoso. Ni a los animales, ni a las plantas, ni a los seres humanos hay que hacerles daño, porque el Eterno los creó. ¿Y qué harías tú si alguien golpea a un hijo tuyo o le hace daño a un hijo tuyo? Así mismo hace el Eterno cuando nosotros herimos a alguien de su creación, a una persona, a un animal, a una planta, o a la misma tierra, porque allí en Revelaciones dice: Él destruirá a los que destruyen la tierra. Hagamos solamente el bien por eso. Y si hemos hecho daño, arrepintámonos sinceramente y apartémonos, dejémoslo de hacer y realzamos el daño que hemos hecho, porque con la vara que midamos seremos medidos. En el nombre de Yeshua yo te pido, Padre, que tú sanes nuestros corazones y que tú selles estas palabras en nuestra mente y nuestro corazón y nos hagas llevarlas, a ponerlas por obra, y que nos ayudes a siempre venir en arrepentimiento sincero y en apartarnos del pecado lo más lejos que podamos. Y cuando resbalemos y caigamos, vengamos a ti, te pidamos perdón y nos acordemos siempre de hacer el bien sin mirar a quién, de imitarte a ti, Padre, que eres perfecto, y hacer y amar a los demás, a nuestro prójimo, como lo hizo Yeshua acá en la tierra, recordando siempre que con la misma vara que midamos
seremos medidos.